Ok, listo. Entonces, antes de empezar con la clase, quería anunciar un par de cosas. Entonces, mañana, a partir de mañana, es el contest que les voy a mandar. Espero que hayan practicado más o menos Code Forces. Básicamente se lo vengo diciendo desde que empezó el trimestre. Y decidí empezar a hacer Code Forces porque durante el examen me di cuenta que hacía falta un poco entender los conceptos y creo que con la práctica terminan de entender bien algunos conceptos, ¿no? A veces la teoría no es suficiente porque o no le llega a la gente o yo o no lo expliqué bien o bueno, simplemente surgen dudas a la hora del examen en lugar de a la hora de la materia, ¿no? Eh, También porque en el examen ya son ejercicios más prácticos y eso. Lo otro que quería mencionar es que durante la corrección del examen me di cuenta que había gente que básicamente había buscado respuestas en Google y cosas así. Entonces, incluso a una de ellas le escribí personalmente para que me escribiera, porque obviamente la respuesta se la sacó de algún lado, obviamente le puse cero en la respuesta, pero dos cosas. Primero, tienen suficiente tiempo para hacer el examen y para pensar. Y segundo, si googlean, me voy a dar cuenta a la hora de la respuesta que no están entendiendo primero lo que están respondiendo y segundo que lo buscaron. Y para eso tengo tolerancia cero. Este lo dejé pasar porque no había hecho ningún aviso. La próxima vez que alguien se busca una respuesta en Google simplemente buscan una solución, no van a pasar la materia. Se lo estoy diciendo. Básicamente porque no hay necesidad. O sea, para eso ya tienen suficiente tiempo para responder el examen. Y prefiero 1300 veces que ustedes intenten resolver la pregunta y doy más puntos por una idea que se le acerque a la respuesta a una respuesta que obviamente fue googleada. Porque, por ejemplo, había muchos algoritmos en los algoritmos de respuesta a la parte del grafo euleriano. Habían unos algoritmos que eran demasiado perfectos, digámoslo así, o demasiado sencillamente bien hecho, como para que fuera, es que era demasiado perfecto, entonces era muy obvio. Entonces uno se da cuenta cuando la persona se ha hecho el esfuerzo en hacer una idea para tener un algoritmo y resolver un problema, y cuando no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, antes iban a hacer dos preguntas hasta esta mañana, que encontré otro problemita y me gustó, y van a hacer tres preguntas. Van a tener 7 días para responderlo, vale 10 puntos, eso los puse, y no todos los problemas valen igual, porque obviamente hay unos más difíciles que otros. Repasen los conceptos, les van a ayudar para resolver los problemas, y ya, creo que con eso podemos continuar. Ok, entonces, primero que nada, mini repasito de la última clase, ¿no? Eh, Vimos dos algoritmos que eran BFS y DFS, donde dijimos que la D es por depth, que es un algoritmo que es de búsqueda en profundidad para los grafos, y la B es en amplitud. Entonces, DFS, ¿cómo funcionaba? Por ejemplo, si ustedes tenían el siguiente grafo, vamos a suponer esto, ¿no? Y supongan que empezamos el algoritmo por acá, por este nodo. Una cosa que hace DFS es siempre irse hasta el último, o sea, lo más deep en el grafo. Por ejemplo, empezamos acá, luego este podría ser un segundo nodo, en realidad este también podría ser, pero digamos que la búsqueda se fue por acá, porque no tenemos un orden de los nodos, digamos. Luego, el tercer nodo puede ser este y el cuarto nodo puede ser este. Y cuando él ya no tiene a dónde irse, él se regresa, ¿no? Se regresa a la llamada del DFS hasta acá, se regresa hasta acá, y luego seguimos explorando el grafo por aquellos nodos adyacentes a los nodos que no han sido, digamos, cerrados. Abrimos un nodo cuando hacemos la llamada de DFS y lo cerramos cuando terminamos la llamada de DFS. Entonces, digamos que el 2 todavía está abierto, visitamos el 5, cerramos el 5, nos regresamos al 2 y luego cerramos el 2, nos regresamos al 2. Y luego para este lado, ¿no? Entonces, DFS, véanse que si te vas por una rama, entonces te vas a ir a lo más profundo de la rama. Y algo muy cómico que a veces tienes, por ejemplo, si tienes un ciclo de este estilo, pues la verdad es que vas a regresar al 1 en algún punto y vas a visitar, digamos, este nodo que está acá por este camino
¿verdad? Antes de este camino, por ejemplo. Entonces, por eso busca en profundidad, porque busca lo más profundo posible en el grafo, o sea, a partir del nodo inicial, y se regresa una vez que llega a un nivel de profundidad en donde no se pueda, digamos, regresar, en donde no se pueda continuar buscando, ¿no? Pero por el otro lado, lo que dijimos de BFS es que es una búsqueda en amplitud. Entonces, digamos que tenemos el mismo grafo y empezamos por acá. Y dijimos que, por ejemplo, si empezamos por acá, por el nodo 1, ¿no? El BFS agarra todos los hijos y los encola. Los pone en una cola, ¿verdad? Y entonces lo va a poner al 2 y al 3 y luego va a visitar primero al 2 y luego al 3. Entonces visita al 2, digamos que lo visita primero, y va entonces a encolar el nodo 4 y el 5 que tenemos acá. Luego, en esa cola que dijimos que lo podía hacer un arreglito, ¿no? Aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Hacer pop del 2, pop. Y luego el siguiente a ver es el 3. Entonces vemos el 3 e insertamos en la cola los dos hijos del 3. Son el 6 y el 7, digamos. Por decirles un número, una numeración, un nombre, ¿no? Y se hace pop del 3. Y lo mismo con el 4, después hacer el 8 acá. Y fíjense que lo que habíamos dicho era que cuando tú haces BFS, digamos que los nodos se dividen por niveles, ¿no? Por niveles. Entonces, esto podría ser el nivel 0, este podría ser el nivel 1. Y lo que habíamos dicho es que los niveles se corresponden con qué tan lejos está un nodo del nodo raíz. Entonces, por ejemplo, el nodo 8 está a 3 arcos de distancia del nodo raíz. Y la otra propiedad es que BFS, si tú asignas un nivel a cada uno de los nodos, donde el nodo de los hijos es igual a 1 más el nivel de los padres, por ejemplo, el nodo 1 tiene nivel 0, entonces el nodo 2 y el 3 que van a ser hijos en esta búsqueda de BFS van a tener nivel 0 más 1, van a tener nivel 1. Y luego si eh, abrimos el 2, digamos, en el BFS, entonces tenemos el 4 y el 5. Y eso van a tener nivel 1 más 1, ¿no? Entonces el nivel se corresponde con el camino, con la longitud del camino mínimo desde el nodo raíz, desde donde iniciaste el BFS, porque el BFS lo podríamos haber iniciado perfectamente desde este nodo que está acá, pero no lo hicimos. Digamos que lo iniciamos desde este. Entonces los niveles de los nodos se corresponden a la longitud del camino más corto desde el nodo raíz, desde el nodo que decidiste que el nodo raíz es, digamos, el nodo que decidiste llamar al BFS inicialmente, ¿no? Y obviamente, si ustedes quieren recorrer todo el grafo y hay más de una componente, obviamente, una componente conexa, disculpen, digamos que esto está aislado acá, ¿verdad? O sea, que no hay ningún arco. Entonces, obviamente, si quieres en realidad recorrer todo el grafo, necesitas agarrar dos raíces en este caso. Tienes que agarrar un nodo de esta componente que está acá y otro nodo de esta componente que está acá, ¿no? Ok, creo que eso fue entre pocas palabras lo que dijimos. Déjame ver si se me olvida algo. ¿Con Y BFS les qué es lo que se mandé. hacía? ¿Si había un ciclo? ¿Con BFS cómo es que se hacía? ¿Si había un ciclo entre algunos no? No, bueno, los nodos. Acuérdense que hablamos del árbol de FS, que es el árbol que se forma cuando haces la llamada. En el árbol de FS, si tienes un ciclo, por ejemplo, digamos, pues no sé, desde el 8 al 6, ¿no? Pues no pasa nada, el 8 va a seguir siendo nivel 3, ¿no? O sea, no importa si hay un ciclo. Lo importante es que el BFS te lanzas la llamada y el nivel de cada nodo va a ser la longitud o sea, la longitud o sea, el camino más corto, la longitud del camino más corto hasta cada uno de los nodos. ¿Sí? Ok, ok. Sí, tenía Pero ahorita son unos... lo del ciclo lo comenté acá porque este nodo que estaba acá lo puedes visitar, digamos, por este camino primero antes de este camino. Mientras que en un BFS eso no te va a ocurrir porque este nodo que está acá está a un nivel de distancia del nodo raíz, que es este, ¿no? Entonces este camino no Claro, va a ocurrir porque este camino es más largo que el camino más corto, ¿no? O sea, no va a ocurrir para descubrir ese nodo, sino que se va a descubrir por un camino de tamaño mínimo, que es este que mencionamos acá. ¿Sí? exacto. Sí, no, ahorita lo tenía más que nada reviendo el
el algoritmo de FS. Era un poco Ujú. la duda de qué pasaba cuando ya estaba metido en la cola, por ejemplo, que hubiese, no sé, un arco entre 3 y 5 o algo así, que ya está metido 2 4 5 sale el 2 entra el 3 y hay que volver a meter el 5 por decir algo, ¿no? Bueno, por eso en el algoritmo que habíamos dado, exacto, en el pseudocódigo que yo les di, por eso marcamos los nodos como visitados, no cuando los sacas de la cola, sino cuando los vas a meter en la cola. Bueno, en el caso, ¿dijiste DFS o dijiste PFS? BFS. BFS, exacto, en la cola. Entonces, marcamos los nodos como visitados cuando lo metes en la cola, porque si no lo haces así, vas a meter un nodo más de una vez, ¿sí? Exacto. Claro, y la puedes Entonces, meter después de ya haber hecho incluso la visita, o sea, por ejemplo, en ese caso con el 3 metes el 2 metes el 3 vuelves a meter el 5 metes el 6 y ujú, el 7 haces después sí, el 8, no sé qué, y después cuando vas al 5 haces lo que tenga el 5 ahí, haces 6 7 y después vuelves a meter el 5. Entonces se repite más una vez. exacto, se repite. Por eso es importante marcar a los nodos como visitados cuando los vas a meter en la cola, no cuando los vas a sacar. Si lo haces cuando los vas a sacar, se te van a repetir nodos en la cola y el algoritmo ya no es, o sea, no me acuerdo si sigue siendo lineal, creo que no. Ujú, Claro, pero eso sí permite, por lo menos, porque yo lo estaba viendo en evaluar ese caso del nodo cuando ya está visitado directamente ujú. desde el nodo 5 por ejemplo, o desde la cola, mejor dicho. Pero haciendo un arreglito aparte de visitados, como que haciéndole un uno si ya está visitado, es mucho más Ujú, sencillo ir sí, directamente a ver si está visitado. sí. Fíjense que cuando yo les doy un pseudocódigo, muchas veces hay cosas implícitas como lo del arreglito visitado. O sea, yo les digo, marcamos a este como visitado o lo que sea, le pongo aquí un punto o lo que sea, pero eso ustedes cómo lo implementan, con un arreglo de booleanos, donde cada casilla del arreglo corresponde a un nodo, por ejemplo. Entonces digamos que yo le doy como un poco el nivel más abstracto, ¿no? Ok, entonces continuamos un poco acá. Ya. Y vamos a ir con ordenamiento topológico. Ok, entonces déjame leer acá un poco para... Ok, en este problemita del ordenamiento topológico, bueno, no es un problema, es un tipo de ordenamiento que se le hace a un grafo, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un grafo dirigido acíclico, donde acíclico es que no tiene un circuito, donde grafo dirigido, acuérdense, tienen un grafo dirigido, y imagínense que ustedes tienen un conjunto de tareas que tienen dependencias, es decir, digamos, esta es la tarea uno. Esta es la tarea 2. Esto significa que la tarea 2 se tiene que hacer antes que la tarea uno, ¿sí? Y digamos que tenemos más nodos. Esta es tarea 3, esta es tarea 4, esta es tarea 5 y esta es tarea 6. Ok, entonces tienen, digamos que unas dependencias entre las tareas. Por ejemplo, acá tenemos que hacer la tarea 2 puede ser usada para empezar porque no tiene ninguna dependencia. Y entonces tú puedes realizar una tarea solo si ya has realizado las tareas de las que el nodo depende. Por ejemplo, la tarea número, que es este número un 3. La tarea número 3 solo la puedes hacer una vez finalizada la tarea uno, por eso es una dependencia. La tarea 5 solo puede ser realizada una vez que termines la tarea uno y termines la tarea 6. Entonces, imagínense que el problema, o sea, imagínense que o sea, esta dependencia lo pueden ver como un grafo, ¿no? Donde tenemos un grafo. Ay, segundo que alguien entró en la llamada. Ok, tienen un grafo, ¿no? Y eso tiene un conjunto de tareas y un conjunto de arcos, ¿verdad? Que unen esas tareas. Y este grafo es dirigido, ¿no? Fue lo que dijimos. Y entonces lo que ustedes quieren encontrar es un ordenamiento de los nodos tal que nunca violes la condición de dependencia. Es decir,
tú vas a encontrar un ordenamiento de estos nodos. Inicialmente tú puedes empezar con el T6 o puedes empezar con el T2. Fíjense que ellos no tienen dependencia. Si tú lo que quieres encontrar es un ordenamiento, digamos O igual T6, T2, T1 lo puedo realizar porque ya realicé el 2 acá en este ordenamiento. Luego puedo agregar el 5 o puedo agregar el 3, es indiferente en este caso. Y por último podemos agregar el T4, ¿no? Fíjense que si yo realizo las tareas en este orden, pues nunca violo la condición de dependencia, que es que, por ejemplo, yo no realizo la tarea 5 antes que la 1, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo, cómo resolverían este problemita? Fíjense que dije inicialmente que el grafo es acíclico, no contiene un circuito, porque ¿qué pasa si contiene un circuito? Que ninguna de estas tres tareas nunca la vas a poder realizar, ¿no? Por ejemplo. Entonces el grafo tiene que ser necesariamente acíclico cuando hay dependencias de tareas, ¿sí? Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué ideas tienen ustedes para resolver este problema? Me perdí. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Es encontrar un ordenamiento de las tareas tal que la condición de dependencia no se viole. Y esa condición de dependencia es el arreglo o el conjunto de O. No, las dependencias son los arcos del grafo. O sea, dijimos que estos son nodos. Ok. O sea, esto lo podemos modelar como un grafo. Estos son los nodos y estos son los arcos. Y los arcos son las dependencias. Bueno, sería verificando los nodos de llegada de los arcos de llegada de los nodos, ¿no? De, Em, exacto, pero vámonos paso por paso, ¿sí? ok, Vamos, te dan un grafito, ¿verdad? De tareas y vamos a llamarlo a las dependencias. Ok, ¿cómo procederías tú? Si esto es lo que te dan. ¿Quién era que se estaba atreviendo? O sea, sigue. ya. Bueno, sería verificar los arcos que no estén ni al principio ni al final en el, en el grupo de los arcos. Pues como es dirigido, Ujú. entonces si nada más se mantiene al final, entonces significa que no tiene dependencia. Y puedo empezar a recorrer el grafo desde ahí, ¿no? Desde los nodos que no tienen dependencia, dijiste tú, ¿no? Ajá, exacto. Ujú. Exacto. O sea, técnicamente sería revisar qué nodos no están como nodos de llegada en los arcos. Si Exacto. un nodo se encuentra como nodo de llegada para algún arco, ese nodo puede ser la cabeza del ordenamiento. Ujú. Entonces, aquellos nodos sin dependencias son el comienzo, ¿no? Y en teoría podría comenzar por cualquiera de esos nodos, ¿no? Sí, en teoría sí, porque sí, al no tener dependencias, pues pueden ser los primeros nodos que tienes que realizar, ¿no? Ok. ¿Sí? Y luego tú, ¿qué es lo que haces? Te paras en cada uno de esos nodos, visitas a los, digamos, a los sucesores o los nodos que dependen de él, y luego quitas las aristas de dependencia, ¿sí? Porque ya en teoría lo que estás haciendo es que realizaste la tarea, ¿sí? Es decir, digamos que tenemos este nodo acá y de este dependen otros dos nodos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, si estoy parado en este nodo, digo, ok, ya lo visito, remuevo estas dos aristas
Y al remover estas dos aristas, lo que va a pasar es que posiblemente, a menos que hayan otras aristas de entrada, estos dos nodos se van a poder realizar. O sea, esas dos tareas se van a poder realizar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, Ahora, pero lo que podríamos pensar al principio es revisar cuáles tienen dependencias, o sea, cuáles no tienen dependencias, se incluyen dentro de la cola o del orden que estamos ujú, estableciendo, y luego de eso es ir visitando nodo a nodo los arcos siguientes. La siguiente, eh, o sea, con los arcos ir recorriendo el grafo. Porque lo estaba pensando un poquito con el de arriba, que si nosotros empezábamos en T2, de repente nos íbamos directo con los arcos T2, T1, T3, T4, después, no sé, estabas T1 y este ibas T5 y después metías el T6, por así, porque ese no tiene nada que ver con el recorrido a partir de T2. Pero claro, pero T6 se tiene que hacer porque T3 no lo T5 es el puedes T3. realizar. Espérate, T5 no lo puedes incluir, exacto, porque depende de T6 y depende, exacto, depende de T6. Pero sí, en Exacto. teoría te podrías ir toda esta línea de acá, luego el T6 y luego el T5, sí. Entonces, esto es un algoritmo sencillito que se llama el algoritmo de Khan. A ver, te voy a dar el pseudocódigo. Un algoritmo bastante viejito, pero también bastante sencillo. Tu input es entonces un grafo de manera BE, ¿no? Y luego ese es el conjunto de nodos sin precedencia, inicialmente, ¿no? L, digamos que es una lista, el ordenamiento que estamos haciendo. Vamos a colocarle O para que se entienda un poquito más. Y luego lo siguiente que voy a hacer es que mientras S es distinto de vacío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Saco, digamos, un elemento N de S, ¿sí? Luego a O, disculpen, le hago un append, o sea, inserto N en O, ¿sí? Y luego, a ver, ¿cómo lo coloco acá? En realidad esto está medio raro, sí. Ok, for N, adyacente, perteneciente a los nodos, a los arcos de salida del nodo N. Primero que nada, a E le quito en E, lo igualo a E menos el arco N adyacente, es decir, quito ese arco del, del conjunto de arcos de grafo. Y luego lo que hago es que si el grado de entrada del nodo adyacente resulta que ahora es 0, ¿sí? Lo tengo que insertar en ese, ¿no? Exactamente la idea que dijimos arriba, me parece. Entonces, ese punto, bueno, ese le meto S unión adyacente, donde ese es un conjunto de nodos, ¿no? Y aquí cierro el for y cierro el while. Y entonces esta fue exactamente la idea que dijimos. Básicamente empiezas con una cola que inicialmente tiene conjunto de nodos sin precedencias, los vas sacando, ¿verdad? Y lo que haces es eliminando acá los arcos de esos nodos que ya no tienen dependencia. Y si resulta que el nodo adyacente ya no tiene más ninguna dependencia, sino que digamos que n, el nodo que estás revisando en ese momento, era la última dependencia, entonces eso quiere decir que puedes proceder a realizar adyacente, ¿no? ¿Sí? Una cosa que te voy a preguntar, ¿esto usa pilas o colas? Ok. El algoritmo está totalmente abstracto, ¿no?
porque puede ser cola, puede ser pila, puede ser lo que sea. Ok. En este caso, fíjate que da igual, porque todos los nodos, o sea, ese es la cola, la pila, ¿cierto? Es lo que tú estás diciendo. Sí, Ahora, exacto. fíjate que da igual, porque todo elemento que está en ese, cuando tú lo insertas en ese, es porque ya no tiene dependencia. Entonces, da igual si lo insertas o sea, si Ah, porque lo nunca sacas lo de primero eliminas o de de esa cola, último. ¿no? Ujú. Ok. Es como que el que va a hacer como solución va a ser el O. Todos los que vas a ir agregando en O. Ah, sí, no agregué. Ah, eso me faltó. Gracias. Ah, no, sí, sí lo agregué. Está aquí. Sí, está ahí Exacto. el append. Ujú. Ajá. Entonces, Sí, como ese entonces no le vas a aquí. como sacar algo, entonces no hay problema con eso. Exacto, Y si es pila o cola, pues. exacto. Ah, ok. O puede ser un vector, un arreglo, lo que ustedes quieran. Lo importante es que el invariante que se mantiene en este algoritmo es este. S siempre va a ser un conjunto de nodos sin precedencia en el grafo actual. ¿Sí? Fíjense que Ok. siempre vamos eliminando, digamos, arcos del grafo. En realidad, este algoritmo en la práctica, o sea, esto te va a tomar, eso no lo pregunté, ¿cuánto tiempo tomaría este algoritmo? ¿Qué es lo que era ese de nuevo? Ese es, ya voy, conjunto de nodos sin precedencia. Y es una invariante que se mantiene durante todo el algoritmo. Los que están en ese, tú los agregas, pero no los eliminas del E. No, no. Es el conjunto de arcos. Exacto. Ah, ok, ok, Y ese es cierto. un conjunto de nodos, ¿sí? Cierto, cierto, cierto. Lo que sí hago es agregar a ese aquellos nodos que ya no tienen precedencia. Y aquí remuevo de ese aquellos nodos que, bueno, ya los estoy, digamos, la actividad o la tarea que estoy realizando, ¿no? En ese momento. Porque esa tarea ya no tiene precedencia, la puedo realizar. Porque está en ese. Mm, Entonces, ¿alguna idea de cómo analizar el tiempo de complejidad de este algoritmo? Importante, les voy a poner más análisis de tiempo de complejidad porque vi que en la primera tarea, en el primer examen ni se los coloqué. Número de nodo por número de arco. Ok, ¿basado en qué observación? O sea, tú estás diciendo es O de B por E. B por E. ¿Basado en qué observación? Para cada nodo tenemos que revisar sus adyacentes, básicamente su grado exterior, y en base a eso vamos eliminando. Entonces, para el peor de los casos, tenemos el número de nodos y tendrías todos aquellos arcos que están conectados a él. Mm, Claro, pero fíjate que no necesariamente o sea, no necesariamente, a ver, un arco tiene solo dos nodos. No necesariamente todos los nodos están conectados a todos los arcos. Me falta este bichito. mm, Entonces vendría Entonces, siendo fíjense que ODE. eh, eh, no podría ser ODS simplemente porque puedes tener nodos aislados. Cierto, cierto. Pero sí tiene que haber por lo menos ODB, porque a como está construido el algoritmo, Ujú. siempre vas a revisar los elementos que estén en ese mientras no esté vacío. Sí, Y, y al final, en el peor de los casos, vas a meter a todos los nodos, porque siempre metes a exactamente. Esa uno. es una de las observaciones. En ese, fíjense que cada nodo va a ser insertado una vez y cada nodo va a ser copiado una vez. ¿Sí? Entonces tú tienes B operaciones, pop, y tienes B operaciones, bueno, S.pop, disculpen, S.append, me imagino que fue como lo coloqué. Bueno, asuman que esto es un append acá, ¿no?
Entonces, exacto, por un lado tienes B en la complejidad. Ahora falta agregar esto, ¿no? O sea, tengo que pasar por los arcos de cada nodo, adyacentes a cada nodo. ¿Qué se recuerdan ustedes por acá? O sea, básicamente lo que estoy diciendo, ok, voy a pasar por cada nodo porque en este while, la única forma que este while se termine es que ya pasé por todos los nodos del grafo. Estamos asumiendo que el grafo de entrada es un grafo acíclico, ¿ok? Porque si no, te vas a quedar pegado en este while que está acá. Bueno, no te vas a quedar pegado, sino que si existen nodos que no están en el orden topológico, te dice que tienes un cíclico. Un ciclo. Pero sumamos que tenemos un grafo cíclico, entonces vamos a meter y sacar de la pila S o del arreglo S o de lo que ustedes quieran llamarlo S. Vamos a sacar todos los nodos y por cada uno de esos nodos vamos a recorrer todos sus arcos adyacentes, ¿verdad? Pero es que en un principio no están todos los nodos tampoco, pues nada más tiene los nodos sin precedencia. Exacto. Pero poco a poco vas a ir agregando todos los nodos. Tenemos un grafo acíclico, por lo tanto, es un teorema que vamos a tener por aquí. Existe un orden topológico. Y aunque no Y tenga grado interior, es adyacente, al final llegues a varios nodos que no tengan grados interiores, por alguna razón, que es cuando es cero, por más que sea al final, en el peor de los casos, en el que sí lo tenga, sí hay que añadir. Entonces siempre hay que llegar a esas operaciones. Si un nodo tiene grado 0 en algún punto, va a estar en ese, o sea, lo vas a meter en ese en algún punto. O sea, lo vas a meter en ese, o en este primer paso que está acá. En este primer paso metes todos aquellos que tienen grado 0. ok, Y en ya lo este vi, ya lo paso vi. que está acá, En el if se le agrega en el se array agrega de S. nuevo a ese. Entonces, poco a poco tú vas recorriendo. Y como es un grafo acíclico, lo que va a pasar es que todos los nodos van a terminar estando en ese en algún punto del algoritmo. Entonces ya siendo ODB. Eh, por cada vez que entramos en el while, ¿verdad? Cada vez que entramos en el while, dijimos, por cada nodo, el internet está, pero bellísimo. Por cada nodo, digamos, nodo B perteneciente a B, ¿cuántas operaciones vamos a realizar? O sea, vamos a entrar en este for, ¿verdad? ¿Y ese for cuánto tiene? ¿Cuántas iteraciones tiene ese for? El grado el grado de salida del El grado de nodo, ¿no? salida, sí. Ujú. Ok. Y fíjense que lo que va a pasar es que también vamos a verificar acá. O sea, fíjense que cada arco se va a revisar 2 veces, ¿no? Porque aquí lo estoy revisando una vez en el for, o sea, estoy iterando por el arco, tomándolo en cuenta como arco de salida, y luego lo reviso acá como reviso, digamos, el grado de entrada de los nodos del nodo adyacente. Entonces, digamos que Por lo cada tanto, arco bueno, no, cada arco lo voy a tener en cuenta una vez como arco de salida, ¿cierto? Exacto. Cada pero arco lo si va a tener en tomamos en cuenta. cuenta grados interiores y exteriores, sería como considerar un grado normal para un grafo no dirigido. Entonces sería igual 2 veces la cantidad de nodos. Cantidad de arcos, ¿no? Es, Es la cantidad de arcos. Sí. sí, Pero en sí. realidad, sí. Pero en realidad el for lo que está tomando en cuenta son los grados de salida. Entonces, cada arco es un arco de salida de algún nodo. Entonces, estás considerando el arco por lo menos una vez, ¿no? ¿Sí? Entre todos los fors. Claro, claro, claro. Entonces, esta sumatoria que está acá va a ser igual a la cantidad de arcos, ¿verdad? ¿Sí? Y Sí, como se revisa también los internos, entonces pasa lo mismo. Es que lo que estamos tomando de grado interno, bueno, no estamos tomando en cuenta el arco como
arco de llegada, sino estamos tomando siempre en cuenta los arcos como arcos de salida. Esto que está acá es el grado, ¿no? De un nodo. Entonces, bueno, si haces la sumatoria sobre todos los nodos, la cantidad de veces, o sea, vas a recorrer todos los arcos por lo menos una vez. Ok, fino. Y esto que está aquí, del grafo del nodo, ¿cómo lo podrían, estas dos líneas que están acá, cómo lo podrían hacer eficiente? Disculpa. Bueno, primero que nada, inicialmente lo que tú puedes tener es un arreglito de tamaño n, que tienen elementos, y en cada arreglo, tú lo que tienes que hacer es tener el grado de cada nodo. Inicialmente 0, el grado de entrada de cada nodo, por ejemplo. Y entonces cuando tú tienes un arco entre X e Y, ¿verdad? Le sumas a Y 1 de grado de entrada, ¿no? Digamos que esta es la posición de Y, esta que está acá. Entonces le sumarías 1. Entonces tú lo que haces inicialmente es que tienes este arreglito de grado de entrada de cada nodo. Lo que tienes es que recorrer todos los arcos una sola vez y vas actualizando este arreglo, ¿verdad? Inicialmente en el algoritmo. Y luego, cada vez que tú vayas a eliminar un arco, esto de eliminar un arco en realidad es, digamos, abstracto en el algoritmo, pero esto lo que significa es que disminuyes en 1 el grado de entrada del nodo adyacente. O sea, disminuyes en 1 esta entradita que está acá, correspondiente a Y, que Y es un nodo adyacente a X, digamos. Y si este nodo ya todos sus arcos de entrada fueron visitados, ¿qué es lo que va a pasar? Que el grado de entrada de Y va a ser actualizado a 0. ¿Sí? Ok. Y lo metes en ese, digamos. Entonces, estas dos operaciones que están acá, en realidad lo puedes realizar de la forma en que les dije, aquí con un arreglito de grados con un arreglito que te cuenta el grado de entrada de cada nodo, y cada vez que tú eliminas un arco, lo que haces es disminuir en 1 el grado el grado de entrada del nodo adyacente. Y si ese grado se actualiza a 0, lo metes en la cola S. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso te previene tener que estar actualizando el conjunto de arcos a cada rato. Entonces, esto significa que estas operaciones aquí van a tomar tiempo constante, implementados de una buena manera, digamos. ¿Qué significa entonces? ¿Cuánto es nuestro tiempo total del algoritmo? O debe. Bueno, no, como debe eso. Debe más, exactamente. O debemos. Ajá. Ujú. Ok. Pero si estuviera así como lo tienes ahorita, sin hacer eso tan óptimo y poniéndolo con la lista de los grados, sino También eliminándolo sería O de más N. Es que también. depende de la estructura que estés utilizando, claro. Depende de la estructura que estés utilizando. Porque si tú te Ok, vas si tú implementas el algoritmo tal cual y tienes que estar eliminando arcos, pues si tienes una matriz de adyacencia, eliminar un arco es constante, ¿no? Es una matriz. cierto, sí. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes una matriz de adyacencia, tú tienes B cuadrado entradas. Entonces tu algoritmo podría ser lineal en el tiempo, pero cuadrático en el espacio, cuadrático en el número de nodos. Mientras que si lo implementamos de esta manera, tu espacio va a ser lineal en el número de nodos y tu tiempo va a ser lineal en el número de nodos y número de arcos, ¿verdad? Ok. Ujú. Y si te preguntas cómo recorrer aquellos nodos adyacentes, pues tú, si haces la representación con listas de adyacencias, acuérdate que en la lista de adyacencias si tienes una lista de adyacencias, ¿verdad? Y quieres buscar los adyacentes a X, donde esta es la lista que pertenece a X, pues te vas a esta entrada en un vector o un arreglo que es constante, te vas a un apuntador y eso apunta a una lista. Y esta lista la tienes que recorrer sí o sí porque tienes a los adyacentes. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Cómo resolverían? Ese es el algoritmo de Khan y eso lo dio Khan hace un poco de años.
Pero la clase pasada vimos dos algoritmos, el de DFS y el de BFS. Bueno, primero que nada, tengo la demostración de por qué el algoritmo funciona, la correctitud del algoritmo. No sé si hacer esto acá. Continúo. No, podríamos hacer la demostración. O sea, hay que demostrar que este algoritmo que está acá, ¿verdad? Vamos a borrar un poco, las lineecitas que escribí. Hay que demostrar que este algoritmo que está acá, pues, computa un orden topológico. Y quiero enfocarme un poquito en la prueba porque en el examen... Ah, ok, eso me faltó por decirlo. En el examen, si yo les digo demostrar digamos, una proposición, un teorema o lo que sea, mencionar el teorema no demuestra el teorema, ¿ok? Pasó mucho en el examen que mucha gente literal lo que hacía era mencionar el teorema y ya está demostrado. No funciona así, muchachos. Tienen que dar un argumento de por qué algo funciona. De nombrarlo no funciona, obviamente. ¿Eh? Sí. Ok. Creo que me faltó algo del algoritmo que es retornar. Ok, algo que me faltó del algoritmo es porque el algoritmo de Kant también te dice si no existe un orden topológico. Y es que si la cantidad de arcos es distinta de cero, es decir, no has removido todos los arcos de grafo, entonces retornas error. El grafo tiene un ciclo. Y si no, al final lo que haces es retornar O, que es el orden topológico. ¿Cómo podrías repetir esa última parte del if que se me medio cortó? Sí, a ver, o sea, si tú, digamos, el while se termina y tú tienes una cantidad de arcos que no es cero, o sea, el conjunto de arcos no es cero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que hubo un ciclo, porque la única forma de que tú no quites un nodo de la cola o que nunca lo insertaste es que exista un ciclo y que nunca lo hayas metido porque tiene una dependencia cíclica, ¿no? Ok. ¿Sí? Ah, pues como estamos eliminando también los arcos, si nos quedan los con distintos vacíos que nos quedaron arcos dentro, ¿no? Entonces Exacto. por eso hay un ciclo. Ah, ok. Ujú, por eso es un ciclo. Exactamente. Entonces, demostrar el algoritmo, la correctitud del algoritmo, bueno, hay que hacer argumentos, ¿no? Inicialmente, ¿qué pasa si el conjunto S es vacío? Que hay una dependencia cíclica, ¿verdad? Tal cual. Ujú. Entonces, si S es igual a vacío inicialmente, entonces hay una dependencia cíclica y el algoritmo es correcto porque acá abajo lo que hacemos es que el while se lo salta porque S es vacío y el conjunto de arcos tiene que ser distinto de cero, a menos que, no, exacto, no pueden estar aislados los nodos. Fíjense que los nodos no puede pasar que tengamos un grafo con solo nodos aislados, porque si solo tenemos un grafo con solo los nodos aislados, ese no puede ser vacío inicialmente, porque entonces todos los nodos estarían metidos en eso, ¿no? Entonces, si ese es vacío inicialmente, es que hay una dependencia cíclica entre todos los nodos, ¿verdad? Y existe un ciclo y retornamos acá que hay un ciclo. Entonces el algoritmo es correcto en ese caso, ¿cierto? Ahora, tenemos que analizar el caso más difícil, que es cuando S inicialmente no es vacío. Entonces nos metemos en el while, ¿verdad?
Ok. Luego, eh, cuando metemos un elemento en O, ya dijimos un argumento de por qué puedo ejecutar n, ¿verdad? Anteriormente dijimos que cada elemento que está en S es porque está en S es porque lo puedo ejecutar. Es porque todas sus precedencias ya fueron ejecutadas, ¿verdad? Ya fueron copiadas de S en algún momento, ¿verdad? Si es que tenía dependencia. ¿Sí? Sí, exacto. Ahí en el Es- if, cuando su grado interior es 0, se agrega. exacto. Entonces esto quiere decir que todas sus dependencias ya fueron ejecutadas. Todas sus dependencias ya están en O. Eso quiere decir que cuando yo lo agregue en S y esa adyacencia o esa tarea sea ejecutada en el futuro, es válido, ¿verdad? Porque ya todas sus dependencias, digamos, fueron ejecutadas. ¿Cierto? Sí, Ok. Em, Fino. ¿Qué pasa cuando el while loop termina? Entonces, vamos a ver. Cada cosa que yo inserte en O ya va siguiendo un orden topológico, ¿verdad? Y lo va siguiendo porque o sea, digamos, lo que yo había definido como orden topológico es buscar un ordenamiento de los nodos hasta que las dependencias sean respetadas. Ya dimos un argumento de por qué entonces cada vez que insertas algo en S puede ser ejecutado, ¿cierto? Es Sí, sí. decir, que O va formando un orden topológico. Y esto si quieren y lo pueden hacer, lo quieren hacer un poquito más formal, lo pueden hacer por inducción. Digamos que O inicialmente es un orden topológico porque está vacío. Luego insertas un elemento y ese elemento tiene que salir de S y no puede tener precedencias porque inicialmente si estaba en S es porque no tiene precedencia. Y luego lo pueden hacer por inducción. Ok. Fino, entonces O va formando un ordenamiento topológico y lo último que hay que demostrar es entonces cuando salimos de S, si caemos en el if o no, ¿no? Porque puede ser que caigamos en el if, ¿cierto? Entonces O va formando un ordenamiento topológico correcto y sale del while en algún punto. Ahora, si la cantidad de arcos es distinta de cero, es porque yo no he revisado todos los arcos, es decir, todas las dependencias no han sido ejecutadas, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Sí, Entonces eso quiere decir que si mi cantidad de arcos es mayor a cero, entonces el grafo tiene que, a juro, tener un ciclo. ¿Sí? sí, porque no has podido eliminar las dependencias dentro de esos arcos. Exacto. La única forma de que yo no haya podido, o sea, la única forma de que existan aún arcos es porque existe un ciclo. De lo contrario, no podría pasar que la cantidad de arcos es distinta de cero. Eso quiere decir que hay un ciclo y existen tareas que no hayan sido ejecutadas. Entonces es correcto retornar un error y decir que el grafo tiene un ciclo. Y si la cantidad de arcos es cero, pues acá estamos retornando un ordenamiento topológico que debe incluir a todos los nodos, porque todos los arcos fueron procesados, entonces todos los nodos fueron en algún momento nodos de llegada, excepto obviamente los primeros, que son nodos, digamos, que no tienen ni independencia. Entonces la única manera de que la cantidad de arcos sea cero es que todos los nodos de llegada hayan sido procesados. Es decir, que O contiene a todos los nodos, ¿cierto? Sí. Y si contiene a todos los nodos y además es un ordenamiento topológico correcto, entonces es un ordenamiento topológico de todo el grafo. Si empiezas ese algoritmo por T6, ¿cómo sería el ordenamiento topológico? A ver, ya va. En el que Acá, habías hecho? sí, ya va, espérate que no me acuerdo dónde está. Acá. Ajá, ¿Cómo acá. llegas a T2? Acuérdate que en ese, o sea, inicialmente, ¿cómo empieza el algoritmo? El algoritmo es, ¿quién está en ese inicialmente? T6. Y T6 T2 solo, ¿no? también. Y T2. T2 Ah, también. es verdad, verdad, verdad. Claro, porque no tiene dependencia. Ujú. Ya, ya, ya. Entonces, fíjate que yo acá
Es importante que yo acá utilice la notación de conjunto porque acá yo no le estoy dando un orden. Obviamente, a la hora de la implementación, esto va a tener algún orden, ya sea por la estructura de datos que utilicen, porque utilizaron un arreglo o lo que sea, y por la manera que lo hayan insertado, ¿no? Entonces, bueno, funcionaría, podrías empezar por T6 o por T2. Si empiezas por T6, fíjate que pones T6 en O, por ejemplo, y luego fíjate que T5 no lo puedes insertar porque él tiene todavía esta dependencia que está acá, ¿verdad? Luego procedes a ejecutar T2, ¿sí? Ok. Eliminas esta dependencia. Ese ahora tiene, no tiene T2, tiene T1, ¿verdad? A T1 lo inserto Pero, porque T1 ya no tendría dependencia. Ejecuto T1 y aquí cuando ejecuto T1 se insertan en ese dos nodos, el T3 y el T5, ¿sí? ok. Entonces ese va a pasar a ser T3 y T5. Y acá puedes continuar con cualquiera de ellos dos, ¿sí? Y bueno, así se ejecuta el algoritmo. Ah, ok, ok. ¿Sí? Para Ahora, mí no ha pregunta. cambiado tanto, no ha cambiado tanto porque el ¿Cómo? T6 al final no, o sea, no ha cambiado mucho el orden, simplemente que en vez de empezar por T2, empezás por T6. Porque de T6 yendo a T5 todavía tiene grado interior que viene de T1. Entonces, juro tenías que haber seguido por T2. Ujú, sí. Ok. Ahora, este era el algoritmo que yo les quería traer para esta clase, que está interesante, pero y digamos que hasta que llega contenido nuevo, pero la verdad es que ustedes tienen herramientas para resolver este problema sin que yo les haya dado este algoritmo, que yo les acabo de dar, el de Khan. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo resolverían? Ya va, Wilmer. Antes de irme para allá, yo Ujú, estoy analizando un poco el algoritmo de Khan, si lo puedes colocar un momento. sí, Es claro. con respecto a la eliminación de los arcos, o sea, en el orden. Porque tú entras en el for, como estamos viendo ahí, ¿no? Para cada uno Ujú. de los grados exteriores, y de una eliminamos el arco. Entonces, ese if que está al final del realmente, cuando tenemos ese caso de un ciclo, o sea, si me das un nodo y resulta que ese nodo pertenece a un ciclo y yo automáticamente lo estoy eliminando ese arco, es como que no, o sea, no lo veo realmente. O sea, siempre estoy eliminando el arco a pesar de que me paro en el nodo. Entonces, Claro, como lo que que no, pasa es que, al fíjate final algo, siempre estoy recorriendo todos los arcos y los estoy tú estás, eliminando. ya va, tú estás asumiendo que alguno de estos nodos va a estar en algún punto en ese. Ah, claro. Eso no ocurre porque si ocurriera es porque el grado de él, o el grado de él, o el grado de él es cero. Pero eso no puede ocurrir, porque al estar en un ciclo, lo que te ocurre es que este nodo depende de este depende de este, y este depende de este. Entonces, nunca vas a insertar ninguno de estos, o sea, los nodos pertenecientes a un ciclo nunca van a ser insertados en ese. Ya. Claro, claro. Eso no ¿Sí? es exterior e interior, son distintos de cero. Exacto. Vale. Ya, Ujú. ahora sí. Fin. Bueno, ahora con respecto a lo que le acabas de preguntar, yo estaba pensando con no, con DFS. Es que todavía los confundo un pelo. Básicamente el que usa la cola, debido a que tenemos un grafo dirigido, entonces si tenemos una raíz, esa raíz cuenta como un nodo que no tiene dependencia, y así sucesivamente, ¿no? Ok, Más o menos una curiosidad. algo importante acá. Em, puedes usar ambos algoritmos, porque tú lo que necesitas es recorrer un grafo, y ambos algoritmos te Ok. permiten recorrer el grafo, ¿sí? Fin, eso por un lado. Segundo, sí, está bien tu análisis, pero tú estás asumiendo que tienes una sola raíz, ¿verdad? Bueno, a nivel de implementación, buscamos ese conjunto como el conjunto de raíces, suponiendo que el arco tiene, el grafo tiene varias raíces. Ujú. Entonces, bueno, Es decir, que tú, por ejemplo, lo que yo sugeriría es empezar un BFS o un DFS, el que sea, desde acá y desde acá, ¿verdad? Vas a tener que empezarlo desde ambos, porque ambos son raíces. ok. Fino. Y lo otro que tendrías que hacer
O sea, no tienes que implementar exactamente DFS, tienes que hacer una modificación. ¿Cuál sería tu modificación? Que tomara en cuenta Porque, o sea, sí, sí. Ujú, los grados de los nodos, ¿no? Tanto el exactamente. interior como el Entonces, exterior. ujú, exactamente. Entonces, fíjense que van a tener que tomar en cuenta los grados de los nodos. ¿Cómo lo harían? Con el arreglito de grados que les dije inicialmente, ¿verdad? Entonces, tú lo que tienes que hacer, por ejemplo, es, vamos a escribir el grado del nodo arriba, ¿sí? El grado interior del nodo arriba. Este tiene grado interior 0, este tiene grado interior 1, este tiene grado interior 1, este tiene grado interior 1, este tiene 2 y este tiene 1, ¿sí? Entonces, ahora el púrpura va a ser nuestro Bueno, recorrido de de 6 fase. tiene 0, ¿no? Ah, perdón, tiene 0, sí. 0, Sorry. ok. Ok. Entonces, lo que tú puedes hacer es un DFS empezando de cada uno de los nodos que tengan grado interior 0, ¿cierto? Perfecto. Ok, entonces tú empezarías acá, por ejemplo, digamos que este es por el que empiezas, te lanzas el DFS, este tiene grado 0, vengo para acá, ay concha, le dije que iba a ser en púrpura. Empiezo acá, me voy hasta T1, le disminuyo en 1 el grado, ¿verdad? Si su grado es 0, continúo en el DFS, ¿sí? Vamos a escribir el ordenamiento topológico que se está formando acá, porque no lo estoy agregando. Agregamos T2, que es el inicial, luego T1. Ahora, en el DFS vengo y recorro T5. ¿Qué pasa acá? Disminuye en 1 el grado interior de Exacto, T5. disminuyo en 1, pero no proceso T5 porque su grado ahora es 1, no es 0, ¿verdad? Exacto. Ok. Y Como no luego me se, no se regreso en el incluye, DFS. ¿Mm? que como su grado interior no es 0, entonces no se puede incluir todavía en O. Exacto. Entonces me tengo que regresar en el DFS y ahora me voy a T3. A T3 le disminuyo en 1 el grado y a T4 le va a pasar igual. Y luego lo que va a pasar es que aquí va a estar T3, T4. Y luego, ¿cómo sigues? Los nodos que no hayan sido visitados, algo así. Bueno, todavía tienes, exacto, nodos que no hayan sido visitados con grado 0. En este caso es Ah, T6. Y te tienes que lanzar exacto. un DFS desde ahí también, ¿verdad? Empiezas por acá, procesas T6, lo agregas a esto, a este orden topológico, y luego te vas a T5. Ahora sí T5 va a tener grado 0, y lo agregas acá a T5. Y fíjense que el orden topológico que acabamos de formar también es válido, ¿no? Pero necesariamente habría que tener ese arreglo de nodos visitados, porque como ahora todos, bueno, van a ver otros que tienen 0, no vaya a ser que, bueno, ahora empiezo en T3 y ya lo había metido porque tiene grado 0. Pero no, Eso porque no va ya a fue pasar visitado, porque ¿no? no va a pasar porque no lo vas a visitar 2 veces, porque tú visitas un nodo cuando su grado es 0. Bueno, pero Y ahora su T3 grado, tiene grado 0, ¿no? claro, pero yo no lo estoy visitando Por eso digo, nuevamente. o sea, tipo, yo digo, cuando voy a volver a hacer el DFS, yo puedo Ujú, empezar en los nodos que tienen grado 0, ujú. ¿verdad? Y yo digo que también tienen que ser los que no he visitado, porque si no agrego esa condición, yo pudiera empezar ahora en T1, T3, T4, porque tienen grado 0. Ah, ok, sí, ya te entendí. Sí, sí, sí. Ujú, Ok, chido. fin. Ahora, No, y que estaba pensando por lo menos que podíamos necesitar igual tener ese arreglo ese que teníamos en el decán. Pero con lo mismo que dice Miguel, es un rollo. Porque bueno, ¿qué pasa si ese... No, bueno, realmente no pasa, porque no, como tiene grado 0 de por sí, no, nunca vas a recorrerlo que no sea ese la raíz. Entonces sí, puedes tener ese nodo ese y simplemente recorres todo el grafo y después cuando ya te paras, revisas el siguiente de ese hasta que ese es vacío. sí, exacto. Ahora, pregunta. Aquí hicimos 2 DFS y podríamos tener muchos, o sea, podríamos haber tenido el caso
de que el grafo sea en realidad mucho más complicado, tengas mucho más nodos acá, y este tampoco tiene ninguna dependencia. Y mi pregunta es, ¿cómo modificarían el algoritmo que acabamos de hacer, ¿no? Para solo tener que llamar a DFS una sola vez. O sea, fíjense que aquí tuvimos que llamar a DFS acá, teníamos que llamar a DFS acá y tendríamos que llamar a DFS acá y luego se forma el orden topológico con cada una de esas tres llamadas, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para realizar una sola llamada y que el ordenamiento topológico... ¿eh? Sí, exacto, para que el ordenamiento topológico no funcione. Una sola llamada de DFS es necesaria. Ah, coño, quité este grado acá. Sí, esto es uno. Ay. ¿Alguien tiene alguna idea? Pero con el DFS iterativo no funcionaría. Eh, O sea, agregándole sí, las pero estás modificaciones. haciendo como trampa porque estás agregando tres nodos iniciales, ¿no? O sea, acuérdate que en el DFS iterativo dábamos de input una raíz y esa era la primera que insertabas en la cola y luego se hacía la cosa, ¿no? Y tú lo que estás proponiendo es agregar estos tres nodos iniciales en la cola. Bueno, es un DFS en la pila. ¿Sí? ¿Entendí bien o no? O sea, te estoy preguntando si esa es tu proposición. O O sea, sea, tipo, habla. no, o sea, creo que sí entiendo la idea de Miguel, pero sí, tipo, agregarlos en una pila los tres e ir recorriendo en función de ellos con una sola llamada Ujú. en el propio while. Ok, exacto. Ahora, ¿eso a qué sería equivalente? Eso sería lo mismo que hacer los tres DFS de todas formas. Exacto. ¿Cómo modificarían este grafo para que solo tengan que hacer una llamada a DFS o a BFS? El DFS y BFS que hicimos acá. Pero ¿cómo que sería igual, Carlos? Si yo solamente hago DFS una vez iterativo y con mi arreglito este de no precedencia, meto ahí mis tres raíces y ya, eso solo pasa una No, tu vez. algoritmo está bien, tu algoritmo está bien. ¿Cómo que lo llamo tres veces? Ok, déjame poner otra vez otra condición. Tienes que hacer un DFS o un BFS. Constante. Así está bien, pues. No, tienes que hacer un DFS recursivo y solo tienes una sola llamada. Ah, claro. ¿Qué podrían hacer ustedes? Pueden modificar el grafo de alguna manera para que eso funcione. O sea, pueden modificar el grafo y luego lanzar un solo DFS. ¿O no se puede? Es que Armar una especie de árbol tal modificar el que, grafo no conllevaría a aumentarle los grados a algunos, no. Sí. O sea, también, también pueden quitar, pero ajá. También pueden quitar algo, pero no. O sea, pero el problema es que modificar, o sea, si te dan este grafo así, tú puedes Ujú. así, caretabla, meterle arcos de la nada a ese grafo como para recorrerlo. Podrías, el problema es que tiene que ser un problema. O sea, si tú haces eso, si tú modificas el grafo y estás intentando resolver un problema que tiene que pasar, que tu grafo modificado, en una solución de tu grafo modificado, sea equivalente a una solución en el grafo original. Si es así, entonces estás resolviendo el problema, ¿no? Pudiese modificar el grafo entonces para hacer un arco entre de T2 a T6 y T2 al otro nodo que tiene un cero, porque cuando lo vaya a recorrer y elimine
el arco, luego quedarían otra vez en cero, pues, cuando los esté recorriendo. Exacto. Funcionaría. Esto Yo creo que funciona. sí. Ujú. Y aquí tendrías grado 1, aquí tenías grado 1 y ya. Y te lanzaba un DFS del T2, ¿no? Exacto. Y otra forma de Ah, hacer ok. esto, muy buena idea ahí, y otra forma de hacer esto es agregas un nodo extra y lo conectas con todos los nodos que tengan grado 0 inicialmente, entonces ellos van a tener grado 1 y te lanzas un DFS desde este grado, desde este nodo extra, ¿no? Mejor todavía, me gusta. Ujú. Y no No, pero importa que se entonces, haya, y no importa, desde- espérate, no importa que se haya formado un ciclo ahí. No hay ciclo. Cierto, es que es dirigido, perdón. Ujú. Habla Carlos. No, yo lo que iba a comentar es que, claro, hacer la pila que decía Miguel era trampa, pero añadir un nodo y unos arcos, súper válido. Súper válido. Por eso coloqué la otra condición de tener que utilizar un DFS recursivo. Un solo DFS recursivo. Y bueno, lo fino es que con esto, entonces este va a ser el único nodo que tiene grado 0 y luego vas a poner un número topológico que va a ser un, digamos, O estrella, que obviamente va a empezar por E. Y luego tú lo que tienes que eliminar E de O estrella, y eso te va a formar un orden topológico O que debería ser válido, ¿no? Y ya creo que esto es lo que les traje para hoy. No sé, ¿tienen Entonces, alguna pregunta? ¿Mm? para formar el algoritmo, entonces lo único que tendrías que hacer es igual, sacar ese subconjunto de nodos que tienen grado 0 y a esos subconjuntos les creas su arquito a ese nodo extra, pues el nodo dice, ¿no? Ujú, sí. Okay. Y fíjate que cuando lo haces, este no, ay, este nodo y este nodo pasan a tener grado 1, ¿no? Y lo fino es que solo vas a tener un solo nodo con grado 0 y al ser el único nodo te lanza un DFS desde ahí. Para eso entonces tendría que recorrer todos los nodos y sumarle uno a su presencia. Bueno, primero que nada lo que tú tendrías que hacer es procesar todos los arcos y hacer el arreglo el arreglo de grados inferiores, ¿no? Que dijimos. Y luego para todos aquellos nodos que tienen todavía grado 0, como este y como este, lo que le haces es que lo modifica, le pones grado 1 a cada uno de ellos en ese arreglito y luego agregas estos arquitos que están acá. ¿Sí? ¿Respondí tu Está bien. pregunta? Sí. Ok. Si necesito, si necesito agregar un nodo, ¿qué representación de adyacencia al nodo hay que utilizar? La matricial, ¿no? Claro. Agregar uno a Ujú. nivel matricial, bueno, costosísimo. Sí. Ok, fino. Ok, este es lo único que les vine a traer hoy, porque la clase que viene va a estar, necesito una clase completa para ello y no me da tiempo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a, no sé, a los contes que vamos a realizar? Ah, con respecto al examen, muchos me han escrito para hacer, digamos, correcciones, aclaratorias o lo que sea el examen. No lo esperen esta semana, estoy bien cansado de corregir los exámenes. Podría ser la que viene o la de arriba. Estaré avisando. El lunes vamos a tener Vale. clase. El lunes hay clases, ¿cierto? El lunes hay clases, el martes hay clases y el jueves hay clases. Misma hora de siempre. Misma La hora, ok. clase del lunes va a ser en el link del martes, ¿ok? Ok. O sea, ese link lo vamos a utilizar para el lunes y para el martes. Fin. Pregunta sobre el contest que viene a partir de, creo que en 4 horas o algo así, no me acuerdo. Bueno, yo tenía una Una dudita aquí cortita con lo que estábamos viendo ahorita, que tú estabas diciendo algo de que la matricial era como que la mejor forma de representar el grafo y no sería mejor en este caso que añadimos uno, No, dije lo darle contrario. como detalle. Ah, ok. Yo lo tomé O como sea, que sería sarcasmo. mejor uno. Ok, ok. Solo por si acaso. Ajá. Fin. Ok, lo del contest,
como les dije, porfa, hagan el código primero lo más legible posible, segundo, que tenga comentarios explicando las ideas que están implementando. Y como les dije, si el problema no está aceptado, va a tener 0 puntos. Esto para garantizar que de verdad entendieron las ideas que estamos viendo en clase. Si el problema fue aceptado, ahí voy a revisar implementación y voy a revisar comentarios y las ideas y ver que lo que hayan implementado se corresponden con lo que está describiendo en los comentarios. Pueden usar el lenguaje que quieran. Em, si hay dudas con respecto al enunciado, lo voy a responder. Si hay dudas con respecto a si mi idea está buena o mala, no lo voy a responder, obviamente. Voy a responder solamente clarificaciones o aclaratorias sobre cosas que estén en el enunciado, ¿ok? La tarea vale 10 puntos, creo que ya la puse en el Classroom. Ahí también están las instrucciones, que también las mandé por el WhatsApp. Entonces, clase el lunes, clase el martes y clase el jueves, la semana que viene. Fin. Y Una pregunta. una última cosita, voy a dar una clase extra, entonces la semana que viene, voy a dar otra clase extra la semana de arriba, y va a haber una semana que no voy a dar clase, que es la semana, déjame decirles, o sea, estoy haciendo 2 clases extra para no tener que hacer una semana, que es del 28, del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Esa semana no va a haber clase. La semana del 28 de noviembre, exacto. Semana 8. No sé si es semana 8, la verdad. Sí, sí, es semana 8. ¿Cuántas la 5. semanas ya tiene este trimestre? Tiene 11 ¿Diste 11? semanas. ¿Lo van a hacer? ¿Qué dijiste, Si es Carlos? semana 8 y tengo pautado un examen para esa semana, va a haber examen. Ok. Vaya. Y para ese examen va a ir todo lo incluido en la materia, no solo los temas del último semestre, sino toda la materia, obviamente. Y, ¿qué otra cosa? Quería decir algo sobre el examen y no me acuerdo. Con la tarea con el contest que vamos a hacer a partir de mañana, ya tienen 50 puntos evaluados. Así que si están pensando en algún punto de retirar materia o lo que sea, ya saben que a partir del contest tienen el 50%. ¿Sí? Ok. Ok, una pregunta. Según había Ujú. leído en las instrucciones, me parece que hay como una semana para responder, pero por lo que vi en el context, cuando comencemos a hacerlo, hay 7 horas, ¿no? Para terminar de responder los problemas. ¿Es así? No, esos son 7 días. Ah, ok, ya entiendo. Ya va, déjame chequear, estoy chequeando ahorita. El contador debería tener 3 números. El primer número son cantidad de días y los otros son horas y minutos. A ver. Sí, sí, Ah, creo ok, que pensé tiene que eran 7 días. horas, minutos y segundos. Fue que vi mal, no sabía. Ujú. Sí, sí, exacto. Ujú. Y si hay alguno que no esté agregado en el contest, porque los registré a todos, espero que los haya registrado todos. Si hay alguno que no esté registrado, avíseme para agregarlo. Creo que están todos. Deberían estar. A ver cuántos miembros hay. 20. No dice, no tiene un contador. Perfecto. Tengo que contestar en la mano. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20. Ah, bueno, sí. Agregué 27. Deberían estar todos. Ujú. De la librería vector, ¿cuál es la función o funciones de grafos? Funciones de grafo. O no sé, algo que me ayude a representar el grafo, ¿sabes? Tipo así, yo creo que hay una función que es para árboles. ¿No hay algo similar a grafo? Algo que me ayude a ingresar números en un grafo, así como hay para un árbol. No. O Pero sea, me habías puesto que sí en WhatsApp. por ejemplo, el set es un árbol, el mapa es un árbol, pero no hay un grafo implementado para tipos. Bueno, entonces es mejor que uno tenga su propia implementación, ya sea matricial o lista,
hecha por uno, ¿no? Como para que sea más fácil, ¿o no? Es decisión de cada quien. Ujú. Y puede ser que la representación matricial sea buena. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es si la matriz que están metiendo, si van a representar un grafo como matriz, tienen que tener en cuenta que la matriz quepa en memoria. ¿Sí? Normalmente, si tienes 1000 nodos, va a caber en memoria. Si tienes 10 a la 6 nodos y tienes una matriz de adolescencia, eso no cabe en memoria. Pues necesitas 10 a la 2 entradas y eso es demasiado. O sea, no hay, o sea, no creo que tu máquina tenga la RAM para eso y las de Codeforce no la van a tener. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Los contests, cualquier lenguaje pueden utilizar. No se copien. Si se copian y veo que aparte Codeforce tiene una broma para chequear si hay un código copiado. Y como les dije, tengo tolerancia cero con eso. Van a raspar la materia si veo que se están copiando o si googlearon alguna vaina. Eh, ya, ya, no tengo más nada que decir por hoy. Nos vemos entonces Ok, el lunes. está claro. Bueno, las preguntas van a salir a medida que leamos las preguntas. Los problemas del conte, digo. Claro, lo único es que, como les dije, voy a responder solo, digamos, preguntas sobre los enunciados, ¿sí? Ok. No voy a responder si mi implementación está buena, si, me está dando time limit o cualquier cosa así parecida, no lo voy a responder. Obviamente. Eso forma parte de cada quien y de tratar de resolverlo por su cuenta, ¿no? Ujú. Ok. Y listo. No sé si alguien más tiene alguna duda, avisen. Si no, pues se terminó la clase de hoy. Nos fuimos. Wilmer Sí. apretando las tuercas. Doloroso. Es que vi que había mucha gente que primero el examen estaba fácil, segundo hace falta, los conceptos todavía no se han entendido bien. Ujú. Terrible.